Un sacerdote y un obispo. Sobrevivientes de cárceles, nazis y comunistas. Antes de empezar con este contenido te pedimos que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones. En este libro voy a exponer algunos rasgos significativos de la vida del padre Hermann Seipers, alemán, que tuvo que padecer varios años de cárcel con los nazis y con los comunistas de Alemania Oriental, y también sobre la vida de Ioan Ploscaru, obispo greco-católico de Rumanía, que pasó 15 años en prisión por no firmar la unificación de esta Iglesia católica con los ortodoxos romanos, que dependían de Moscú, lo que también pasó con los greco-católicos de Ucrania, República Checa, Eslovaquia. Hermann Scheipers. Primeros años. Nos dice, nací en 1913 y viví con mis 4 hermanos en una familia pobre, pero profundamente creyente. Mi padre era funcionario de correos, fue soldado en la Primera Guerra Mundial y regresó a casa al caer herido en batalla. Recuerdo que a los 4 años pasé por primera vez en mi vida mucha hambre. Los soldados regresaban abatidos después de la derrota de la Primera Guerra Mundial. El hambre que pasé me preparó para la segunda hambruna que debía soportar en el campo de concentración. La tercera vez que pasé hambre fue a mi vuelta a la diócesis de Meissen en la primavera de 1946. Durante algunos años, fui acólito en la parroquia y en 2 conventos. Mi madre me contaba que la familia de mi tío Hermann era del campo, muy pobre, y tuvo dificultades en el camino para llegar a ser sacerdote. La admiración por mi tío sacerdote permaneció en mí incluso durante los años de adolescencia. Durante mis estudios en Münster, 1932 a 1936, viví de cerca la brutalidad creciente de los nacionalsocialistas, persecuciones a opositores políticos, prohibición y disolución de todas las instituciones democráticas y de organizaciones católicas, la quema de libros en la plaza de la catedral y las leyes antijudías de Nuremberg. En el mercado principal escuché gritar a los soldados: Alemania, despierta, judíos, morid. Ya desde 1932, al término de mis estudios de bachillerato, comenzó de forma inadvertida el lento ascenso de Hitler y con ello el ataque al cristianismo y a la Iglesia, llegando a su culmen en la Segunda Guerra Mundial. El Estado nazi exigía a sus ciudadanos siempre algo más, no se conformaba con fieles ciudadanos cumplidores de las obligaciones civiles. El nacionalsocialismo no solo era un partido político, además exigía la adhesión a una cosmovisión, en la que el pueblo alemán y la raza aria constituían un valor absoluto. La crueldad en acción. Un día terminé sangrando con la nariz rota en la plaza de la catedral. En esta ocasión había asistido a una manifestación de apoyo al obispo von Galen. Las peleas y los ataques a la juventud católica estaban al orden del día y todo aquel ambiente de violencia era el anuncio de las terribles represalias en los próximos años. Las acciones criminales y crueles de la guerra ya se veían venir con el suceso de la noche de los cuchillos largos el 30 de junio de 1934. En la víspera, yo me encontraba tomando el sol junto al río Ems con un grupo de estudiantes de la Escuela Superior de Neudeutschland. Habíamos organizado un pequeño campamento ilegal, ocupando una parcela de propiedad privada mientras disfrutábamos de unos hermosos días de verano. La única piragua que teníamos estaba ocupada durante todo el día. Mi amigo me dijo: la noche va a estar preciosa y la barca estará libre. ¿Te apetece dar un paseo esta noche por el río? Asentí y montamos en piragua toda la noche con la luna por compañera, que asomaba entre los arbustos de la orilla. Fue una experiencia maravillosa en el silencio de una noche inolvidable. No podíamos imaginar que aquella misma noche cientos de personas iban a ser asesinadas por orden de Hitler. Las víctimas eran sospechosos, o presuntos sospechosos, opositores incómodos, críticos de los nazis o simplemente cristianos honrados. Entre muchos otros se encontraban Dr. Erich Klausener, director del Ministerio del Interior prusiano, presidente de la Acción Católica en Berlín, Dr. Fritz Herrlich, editor valiente de un semanario católico con el nombre El Camino Recto. Todos los domingos vendíamos esa revista a la entrada de
las iglesias hasta que se prohibió su publicación en marzo de 1933. Tampoco nos pudimos imaginar la futura muerte dramática de un compañero nuestro que acampaba alegremente con nosotros junto al río Ems. Aquella noche, pocos años después, aquel compañero, Hermann Lange, sacerdote, fue decapitado en Hamburgo. Al día siguiente nos enteramos de lo ocurrido por radio y prensa. Nos quedamos conmovidos por el terrible suceso. Hitler se justificaba diciendo, ha llegado la hora de la verdad. Tenía que actuar como juez supremo. Verdaderamente nos llamó la atención cómo el pueblo alemán contempló pasivamente aquel atropello sin protesta ni réplica alguna. Me acuerdo de una agitada manifestación. Circulaba ampliamente una octavilla secreta del filósofo contemporáneo Dietrich von Hildebrand en la que se leía, es la hora de la verdad, por fin este asesino se ha quitado la careta y ha enseñado su cara monstruosa. El conocido sacerdote Franciscus Stratmann se había quejado ya el año anterior de cómo los auténticos cristianos no protestaban eficazmente contra la indescriptible afrenta a los alemanes y cristianos. Solo la conversión y el martirio podían levantar de nuevo el cristianismo. El estado de ánimo del pueblo alemán queda bien reflejado en él. Pensamiento del estudiante Alphonse Thomé, será este nuevo canciller, responsable con el poder, guardará la constitución que ha jurado, respetará el concordato. Entre el pueblo creyente se iba expandiendo una gran preocupación e inseguridad. Hitler estaba decidido a exterminar y arrancar de raíz el cristianismo de Alemania y dijo, o se es cristiano o se es alemán, no se puede ser ambas cosas. A la vez, CFR. Rausing, conversaciones con Hitler. En 1933 aún se ocultaban las intenciones reales de Hitler. Un amigo sacerdote que enviaron al campo de concentración por predicar el amor a los enemigos me contó que, durante el interrogatorio les dijo, si me encierran por este motivo, pueden detener a cualquier sacerdote, y le respondieron, pues claro, pero aún no ha llegado el momento. Los acuerdos del Concordato de 1933 se violaron sistemáticamente desde el principio, paso a paso, hasta que por fin llegó un mensaje público del Papa. En 1937, la encíclica Mit brennender Sorge. Un documento que denunciaba al mundo entero su postura frontal contra la ideología nazi. Cada vez se incrementaba más el número de sacerdotes encarcelados por el simple hecho de pronunciar sencillas expresiones cristianas en sus predicaciones. Cualquiera podía ser el siguiente, bastaba con que se cruzara con un delator que lo denunciara. Sin embargo, la resistencia general del pueblo creyente y de los sacerdotes fue importante. Entre los 400 estudiantes de teología y todo el clero de la diócesis de Münster no había ninguno que fuera nazi o simpatizante. El pueblo creyente enseguida se había dado cuenta de lo que se trataba y siguió más la voz de sus conciencias que las órdenes del Estado. En mi región natal hubo muchas personas que jugándose la vida ayudaron a muchos refugiados a cruzar la frontera con Holanda, además de ayudar y proteger a personas condenadas a trabajos forzados, desafiando la ley. Los ciudadanos del pueblo de Dachau metían bocadillos bien envueltos en los contenedores de basura para los prisioneros del campo de concentración. La recogida de basura era uno de los puestos de trabajo realizado por un comando del campo de concentración. Muchos cristianos de aquel tiempo tendrán muchas experiencias que contar sobre la ayuda fraterna que brindaban, poniendo en peligro su propia seguridad personal. No obstante, también hubo entre los cristianos y representantes de la Iglesia los que tardaron en darse cuenta de la gravedad de lo que sucedía y vivieron engañados. Dicho de otra manera, simplemente no se podían ni imaginar que en nuestra patria fuera a estallar tal maldad y crueldad con una fuerza tan bestial. Para ellos no era imaginable que se estuviera fraguando una persecución anticristiana de este calibre. En 1937 el Papa Pío XI publicó la encíclica Mit brennender Sorge en la que denuncia la ideología racista del nacionalsocialismo y la declara incompatible con el cristianismo. Esta encíclica llegó a escondidas a los obispos y sacerdotes alemanes. La Gestapo no se enteró de cómo se había organizado secretamente para ello el clero y 2 semanas antes de Pascua se leyó la
Encíclica en todas las iglesias católicas el mismo día. Estando en mi casa durante las vacaciones me encargué de distribuirla. Encíclica personalmente a las diferentes parroquias del distrito de Steinfurt. Lo hice valiéndome de una motocicleta y con las instrucciones de que se mantuviera escondida hasta el momento de leerlo en misa el día indicado. Era muy importante darlo a conocer todos el mismo día. De todos mis profesores recuerdo con especial cariño al profesor de dogmática Michael Schmaus. A los primeros meses de haber ascendido Hitler al poder, dictó una conferencia en el auditorio de la universidad sobre el encuentro entre la cosmovisión del nacionalsocialismo y el catolicismo. Al poco tiempo, y, sobre todo tras el golpe de Rom, se distanció clarísimamente del nacionalsocialismo. También recuerdo al profesor Joseph Schmidlein que impartía en la Universidad Misiología e Historia de la Iglesia. Fue el único que se negó a utilizar el saludo de Hitler. Murió en el campo de concentración de Natzweiler, Erlas tras una brutal paliza que le propinaron los hombres de las SS. Fui ordenado sacerdote el 1 de agosto de 1937 en la Catedral de Bautzen. Me enviaron de párroco a Hubertusburg, situado entre Leipzig y Dresden. Mi parroquia abarcaba 150 pueblecitos. Durante el verano de 1938, tuve el primer encuentro con la Gestapo. El movimiento juvenil católico de la comunidad del Kickborn, bajo la presidencia de Heinrich Bachmann, se había camuflado como una asociación de jóvenes. El párroco Max Gewinner les permitió organizar un encuentro en Hubertusburg, pero, al encontrarse el de vacaciones, fui yo el encargado de organizar el hospedaje y la atención necesaria para acoger a cerca de 150 participantes. A los 2 días la Gestapo llegó y disolvió la reunión, lo que seguidamente se tradujo en persecución a la asociación. Fue la primera vez que quedó constancia de haber sido denunciado por la Gestapo y a partir de entonces se ordenó hasta mi detención el 4 de octubre de 1940 tenerme bajo vigilancia. Desde el comienzo de la guerra se me nombró administrador, ya que destinaron a mi párroco al ejército para la atención espiritual de los soldados. Además de sustituirlo, fui también coadjutor en Ochats. Al atender también a los militares, tenía acceso a todas las iglesias. Yo aprovechaba esa circunstancia para celebrar la Eucaristía con alrededor de 200 prisioneros franceses en Calvitz y la homilía solo podía ser leída. En una ocasión acampó toda la división de infantería en los alrededores de Mugeln y aproveché rápidamente el momento para organizar una misa de campaña en la parroquia del pueblo. Oficié la misa prácticamente sobre la tumba del último obispo de Meissen antes de la Reforma, Johann von Hauwitz. En varias ocasiones más celebraría la Eucaristía para pequeñas unidades militares en los pueblos protestantes. Pero siempre me gustaba ofrecer la oportunidad del sacramento de la confesión, lo que en muchas ocasiones supuso buenos frutos y bendiciones. Arresto y prisión en Leipzig. El alcalde y presidente de la agrupación local del partido nazi NSDAP. Estaba esperando la primera oportunidad para apartarme de mis tareas. Así lo pude leer más tarde en las actas del archivo de la Gestapo. Esta oportunidad apareció cuando acogí en mi parroquia un campamento de polacos que eran obligados a trabajos forzados. Los hechos sucedieron así: un decreto publicado por el gobierno prohibía a los polacos condenados a trabajos forzados recibir el sacramento de la penitencia y sobre todo participar en las misas alemanas. En mi parroquia había un gran número de estos trabajadores y esta prohibición suponía una verdadera desgracia, ya que participar en la misa dominical suponía para estos esclavos el único rayo de luz en una cotidianidad sombría. Finalmente decidí celebrar expresamente misa para los polacos, pues esto no se había prohibido. No dominaba bien el polaco y un intérprete me acompañó en mi visita al campamento de Malis para ayudarme y traducir el Evangelio al polaco. El policía que controlaba este campamento dio el chivatazo al presidente de la agrupación local y me detuvo la Gestapo de Leipzig. Con la alianza entre Hitler y Stalin en 1939 llegaron los alemanes rusos emigrados el S-19 y se alojaron en el palacio de Hubertusburg. Aquello se convirtió en un cuartel, era imposible poder celebrar una misa. Ahora las misas
De entre semana las teníamos en una guardería y los domingos disponíamos de un templo protestante que el pastor nos ofrecía para la ocasión. Tras un registro domiciliario me llevaron a la cárcel de Leipzig el 4 de octubre de 1940. No tenía ni idea a qué obedecía esa detención. Tras 2 interrogatorios se me acusó entre otras cosas de lo siguiente: Seipers es un peligro para la estabilidad y seguridad del pueblo alemán y del Estado por colaboración amistosa con los enemigos. Según ellos, ponía en peligro la seguridad del pueblo y del Estado por no considerar a las personas condenadas a trabajos forzados como infrapersonas, como lo hacía la propaganda nazi, sino como hijos e hijas de Dios, a los que me dedicaba con el mismo cuidado y amor que a los alemanes. Tras 3 semanas de detención policial, los prisioneros de la Gestapo solían pasar o bien al tribunal de la corte o los internaban directamente en el campo de concentración. Pero yo permanecí 6 meses en la cárcel de Leipzig y pronto descubrí durante los interrogatorios que mi visita al campamento de los trabajos forzados fue solo una buena excusa para arrestarme. La razón de fondo la descubrí cuando me exigieron que renunciara a mi sacerdocio. Esta técnica se solía utilizar con todos los sacerdotes jóvenes. El interrogatorio era: su profesión ya no tiene hoy en día ningún futuro. Podría ser oficial o ingeniero. ¿Y qué me dice del celibato? ¿Usted me puede explicar qué sentido tiene? No lo entiendo. Mi respuesta fue: usted, como un hombre de las SS, tendría que comprenderlo mejor que nadie. Cuando una persona quiere entregarse plenamente a una misión hay que estar libre de ataduras, y en este caso del matrimonio y familia. Mire usted, si no al Führer se entrega de lleno a su pueblo y tampoco está casado. Y sin pronunciar una palabra el funcionario cortó el interrogatorio. Respondí de forma espontánea sin pensar la respuesta y me vino a la memoria la cita de Mateo 10,19, cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué habéis de hablar, porque se os dará en aquella hora lo que habéis de decir. No puedo quejarme del trato recibido durante el tiempo de mi prisión preventiva. Aquellos policías viejos todavía pertenecían al tiempo de la República de Weimar y me solían poner en la celda con compañeros afines. En 2 ocasiones coincidí con pastores protestantes. Mientras, las monjas de la guardería seguían lavando mi ropa e incluso quincenalmente conseguían introducirme clandestinamente entre la ropa alguna bebida. Una experiencia terrible para mí fue presenciar la brutalidad con la que eran tratados otros prisioneros. Era una tortura insoportable ver cómo sufrían y no poder hacer nada para impedirlo. Al 4.º mes de estar en la cárcel me nombraron el encargado de la limpieza y esto significaba ver de cerca las torturas que les infligían sobre todo a los polacos y a los encarcelados de Europa del Este. Hasta ese momento solo me había limitado a escuchar los gritos de los prisioneros que se encontraban en la sección especial de las SS. Pero ahora, sin embargo, veía como grupos enteros de hombres que debían ser trasladados a otros campos se hacinaban en una pequeña celda sin posibilidad ninguna de tumbarse siquiera. Teníamos que llevarles por la noche la comida, que se limitaba a un cuenco de sopa, a sus celdas, que apestaban, y ver cómo se lanzaban como salvajes del hambre que tenían. Era la única alimentación que recibían durante todo el día. Los más débiles siempre salían con las manos vacías. Tener que ver eso y no poder ayudar pertenece a lo peor de mis recuerdos durante mis primeros tiempos de prisión. A finales de marzo de 1941 me comunicaron que me preparara para partir con el transporte a la mañana siguiente al campo de concentración de Dachau. Esto me pilló por sorpresa porque yo esperaba mi puesta en libertad, pues el haberme nombrado encargado de limpieza de alguna manera suponía un cargo de cierta confianza que me permitía alguna libertad dentro de la prisión. Por lo que esta noticia me sumió aún más en un gran desánimo. Ese instante lo viví como de los peores momentos, pues implicaba no saber cuánto duraría mi internamiento en el campo de concentración. Mis compañeros, al igual que yo, pensaban que eso lo podrían averiguar en las actas que se custodiaban en la celda de transporte. Una noche, mientras los policías estaban ocupados con los nuevos transportes que iban entrando, nos organizamos.
Los compañeros vigilaban simulando que estaban trabajando con una escoba y un recogedor, mientras que yo supuestamente tenía que limpiar la planta del pasillo de abajo. Cerca de allí estaba la guardia que vigilaba la celda de transporte. Todo iba al dedillo, la puerta no estaba cerrada, entré con mucho cuidado y efectivamente encontré sobre una repisa mi expediente. En ese escrito, no pude encontrar ninguna indicación sobre el tiempo que iba a durar mi cautiverio en el campo de concentración. Sin embargo, pude leer con asombro la sentencia enviada al Tribunal Superior de Seguridad de Berlín con la acusación que se me imputaba. Destaco lo esencial: Seipers es un defensor fanático de la Iglesia Católica y por eso un peligro porque puede agitar a la población, por lo que se le envía a la prisión preventiva de Dachau. Quizás fue a partir de entonces cuando mi vocación al sacerdocio alcanzó su sentido más pleno, que me acompañaría toda la vida. Percibía que mi reclusión significaba algo más que un contratiempo con las autoridades del Estado. Me encontraba, literalmente, en medio de un combate entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Satanás. Me preguntaba desconcertado por qué era digno de ser elegido y pertenecer a aquellos discípulos que cargaban con la cruz de Cristo. He podido conocer a muchos que sufrieron terriblemente con el trato vejatorio al que nos sometieron durante las detenciones. Haber tenido la posibilidad de leer la acusación de la Gestapo hizo posible vivir la detención no como una infamia, sino como algo que pertenece a la vocación sacerdotal y que se le pide a cualquier discípulo de Cristo. Tenía miedo, claro que tuve miedo muchas veces, pero nunca fue un miedo paralizante, desesperado. Me entregué a Dios y ahora era su amor el que tenía que responder por mí. He podido experimentar en prisión cómo las angustiosas preguntas por la incertidumbre se transformaban en preguntas de asombro ante la presencia de un Dios cercano. Al campo de Dachau. Me trasladaron de Leipzig a Dachau a finales de marzo de 1941. El primer día nos juntaron con un grupo de criminales del penitenciario de Walheim. Ellos ya habían cumplido su condena pero, en razón de la ley vigente sobre seguridad, prorrogaron su internamiento en el campo de concentración. Otro método era mezclar diferentes grupos de presos, de esa manera los opositores al régimen quedaban incorporados como unos criminales o delincuentes más. Para Goebbels los campos de concentración eran cubos de basura de la nación. Cuando llegamos a la estación de Dachau, bajamos entre golpes y patadas, para a continuación subir a un camión que nos llevaría al campo de concentración. Lo primero fue presentarnos delante del comandante, aún con trajes de civil. Por las formas de dirigirse a nosotros intuíamos lo peor: habéis sido expulsados de la nación alemana, no tenéis dignidad, estáis indefensos y sin derechos, aquí estáis para trabajar o reventar. Después pasamos a manos de un grupo de jóvenes de las SS y fuimos objeto de burlas entre palizas y golpes. Mirad las caras de estos criminales, ¿cuántos antecedentes penales tienes tú? Junto a mí había un sacerdote corpulento de Posen, mirad a este cura cebado, y le propinó una patada en el estómago. No habían descubierto aún que yo era sacerdote porque el clériman no se veía, estaba oculto por el cuello del abrigo. ¿Por qué estás aquí?, respondí. Por mantener relación amistosa con polacos. Me miró con una sonrisa irónica. ¿Cuántos años tenía la chica?, le respondí. Hombres, no chicas. Me siguieron interrogando por la edad de los hombres y me sacaron de la fila. Así fue como entré en el campo de concentración sin llevarme una patada o un bofetón. Jamás en mi vida he sentido la mano de Dios tan cerca como durante los años que pasé en el campo de concentración. La situación en Dachau. En 1945 había 32.000 presos. El campo de concentración tenía dos dependencias, una para la administración y otra para la economía, además de 30 barracones. El recinto estaba cercado por una alambrada electrificada y todo estaba muy controlado. Los sacerdotes éramos considerados enemigos del Estado y teníamos en el traje un triángulo rojo. El de los judíos era estrella amarilla, el de los gitanos y pobres un triángulo negro. El verde de los criminales. Cada barracón estaba dividido en 4 compartimentos, cada uno para
70 presos. Cuando yo llegué a Dachau, ya eran 150 y en 1945 sobrepasamos las 300 personas por barracón, los más veteranos del barracón y de cada compartimento, así como los capos vigilantes de los grupos de trabajo, eran mayoritariamente comunistas. A partir de 1944 nos organizábamos nosotros mismos. Fuera del recinto había una plantación de las SS que doblaba la superficie del campo de concentración. Habitualmente un comando de trabajo de unos 1000 curas trabajaban allí, en jornadas agotadoras. El trabajo era muy duro, no había tiempo de descanso y además en verano se alargaba la jornada. Preferíamos la niebla y el invierno. Los curas también solían ocuparse de trabajos como la limpieza, las oficinas. Por lo general, los comunistas nos consideraban camaradas y no nos intimidaban innecesariamente. Cuando en ocasiones nos gritaban y pegaban ante la presencia de las SS, lo hacían por su propia seguridad para no perder los privilegios del puesto que ocupaban. Presencié como un comunista ateo ayudó a escribir una carta a un joven extranjero, porque allí solo se permitía escribir en alemán. Tras redactar algunos párrafos que de todas maneras no podían ser más que un puro formalismo, el chico ya no sabía qué más poner y el comunista, que se llamaba Geskonek, le preguntó: ¿tu madre cree en Dios? ¿Va a misa? El chico respondió que sí. Le dijo: entonces escríbele que Dios te proteja. Pero también se daban casos de gran maldad, como por ejemplo en la enfermería. Un marxista asesinó con una inyección venenosa al joven sacerdote Alois Andritsky de Dresden. Se encontraba conmigo enfermo en el barracón de los afectados por fiebre tifoidea. Moribundo pidió la presencia de un sacerdote. La reacción del enfermero fue: ¿quieres un cura? Toma una inyección. Y acabó sin más con su vida. Los comunistas sufrieron más que nosotros en el campo de concentración, no solo por su increencia, sino también por el tratado entre Hitler y Stalin, conocido como Pacto de Amistad Nazi-Soviético de 1939. Muchos se volvieron locos, llegando a perder sus ideales, ya que Stalin podría haber exigido condiciones y reclamado su puesta en libertad o al menos su traslado a la Unión Soviética. Rara vez entablaban una conversación religiosa con nosotros, la mayoría de las veces se limitaban a blasfemar sobre nuestras misas. Aún me acuerdo lo que dijo el más veterano de nuestro compartimento, al que no le merecía ningún respeto a la religión: vosotros los curas sois la misma que nosotros, pero podéis hacer una cosa, perdonar. No deja de ser realmente una observación acertada. Si así nos reconocía como cristianos los sacerdotes. Con gran fuerza brillaban los ejemplos de actitudes cristianas. Un sacerdote que trabajaba de escribiente recibió un paquete de sus familiares en el barracón ante la mirada avariciosa de los presos y sin pensarlo les entregó el paquete. Un día se les negó a todos los sacerdotes la única rebanada de pan que recibían al día por entregar el pan a otros. Con frecuencia regalaban la rebanada de pan sin tener permiso para ello, 3 veces a la semana, a los presos del barracón de los inválidos. Los sacerdotes estábamos en 3 barracones separados del resto del campo por una alambrada. 2 de los 3 barracones estaban repletos de polacos y en el tercero estábamos los demás. Himmler ordenó la creación de barracones para los curas tras unas negociaciones entre la Iglesia y el Estado en 1940. Solo en Dachau debía concentrarse el internamiento de todos los presos religiosos. Sin embargo, esta orden nunca llegó a cumplirse del todo. Los polacos fueron acosados de forma brutal, sobre todo a partir de 1941-42. Se les prohibió ir a la capilla, pero llegaron a celebrar la misa en secreto durante los descansos para el desayuno, incluso en sus puestos de trabajo. Este hostigamiento cedió durante 1943, aunque se mantuvo la prohibición de entrar a la capilla. La posibilidad de convivir todos los sacerdotes juntos nos hizo un gran bien. Nos apoyábamos entre nosotros y nos animábamos. Cuando no regresábamos demasiado agotados del duro trabajo de todo el día, compartíamos meditaciones y las escrituras antes de dormirnos. Rezábamos el rosario y el Vía Crucis en presencia del comunista veterano del compartimento.
La fuente de nuestra espiritualidad la encontrábamos en la capilla donde podíamos celebrar la misa a diario antes de comenzar el día, la mayoría de las veces sobre las 3:30 de la madrugada, y algún que otro domingo. Podíamos celebrar hermosas Eucaristías. El permiso para ir a la capilla solo lo concedían a los sacerdotes, los laicos lo hacían a escondidas. Recuerdo los días del Viernes Santo y la misa de resurrección en medio de tantas muertes de nuestros hermanos. Experimentábamos la impotencia del ser humano frente a la maldad. Vivíamos bajo la permanente amenaza de una muerte ignominiosa. El mensaje de Pascua en que Jesús, Dios y Señor de nuestras vidas, nos hacía partícipes de su triunfo sobre la muerte, verdaderamente fortalecía nuestra fe en Él, que no fue vencido por la muerte y transformaba cada amanecer en una nueva esperanza, porque en medio de la noche de la muerte podíamos contemplar la eternidad de la Pascua de nuestro Señor. Hasta 1944 la misa la tenía que celebrar siempre un mismo sacerdote asignado para ello, pero a partir de entonces podíamos organizarnos entre nosotros. En todo este tiempo presidí la Eucaristía en 4 ocasiones. La instalación de la capilla, así como una donación de breviarios, se debió a la gestión en diciembre de 1940 bajo las órdenes de Himmler. En Dachau siempre intentábamos ejercer nuestro ministerio allí donde podíamos, a pesar de que estuviera expresamente prohibido. El separarnos a los curas en otros barracones no nos impedía tener contacto con los demás, sobre todo en los diferentes comandos, en los puestos de trabajo o en las calles del campo de concentración durante los ratos que nos dejaban libres. Confesar estaba estrictamente prohibido y se castigaba severamente, pero lo hacíamos en secreto y con gran disimulo. Los laicos tenían prohibido entrar en la capilla, pero muy a menudo lo hacían camuflándose bajo la multitud. Conseguíamos sacar la Sagrada Comunión sin que nos descubrieran. Además, el cuidado espiritual lo podíamos desarrollar especialmente en la enfermería, donde resultaba más fácil. No paraban de llegar masivamente nuevos transportes en 1944 a 45 para los que ya físicamente no había sitio. Muchos de ellos caían desfallecidos, completamente agotados por las calles. En aquellos años formábamos grupos de sacerdotes que hablaran francés, ruso y polaco, y en el gran revuelo que se originaba entre la masa de gente, aprovechábamos para atenderlos. Espiritualmente, los hombres de las SS estaban completamente sobrepasados y ya apenas se fijaban, ni nos vigilaban apenas. El padre Enielmar Unseid fue un testimonio de entrega en el seguimiento de Cristo. La guerra llegaba a su fin cuando en enero de 1945 se propagó un brote de tifus y de inmediato se levantaron barracones para aislar a los enfermos. Yo permanecí allí 2 días al verme ligeramente afectado y la situación era terrible, indescriptible. Los piojos y chinches pululaban y los enfermos de tifus se hacían en literas de 3 camas. Ser cuidador en la enfermería solía ser uno de los puestos más apetecibles. Era el señorío de los presos comunistas más destacados, el triunfo de sus derechos adquiridos, pero nadie estaba dispuesto, en esta ocasión, a ir al barracón de aislamiento. Una sola picadura era sentencia de una muerte segura. Fue entonces cuando la administración de la sección política propuso a los sacerdotes: ¿quién se ofrece voluntario para cuidar a los enfermos infectados de tifus? Uno no se puede hacer la idea de lo que suponía esta pregunta en aquel preciso instante. Lo único que ansiábamos después de tantos años recluidos en el campo de concentración era la liberación. Eran las 12:05. Ya escuchábamos la artillería americana. La reacción humana era: lo importante es que yo salga de aquí con vida. ¿Por qué voy a tener que poner mi vida en peligro por desconocidos que de todas maneras van a morir? El padre Unseid no se lo pensó 2 veces. Se ofreció voluntario junto a otros 25 sacerdotes. Murió en el preciso momento de la liberación del campo de concentración. Los transportes de los inválidos. Todas las semanas salía un camión atestado de enfermos hacia las cámaras de gas más cercanas. Solo en 1942 se transportaron de Dachau a Hartheim, cerca de Linz, Austria, 3.166 presos, de los cuales 336 eran
Sacerdotes. Al comienzo no sabíamos qué les pasaba a los que se llevaban en camiones, pero cuando descubrimos que de forma sistemática devolvían los trajes, sospechamos las matanzas. La certeza de lo que sucedía la obtuvimos gracias a la correspondencia con los familiares de un sacerdote, que al preguntarles por la causa de su muerte nos respondieron con asombro, sí, es que no nos habíamos enterado que había fallecido de un infarto de corazón. Más tarde descubrimos, con ayuda de compañeros que trabajaban en la oficina, que falsificaban los certificados de defunción, de manera que a los familiares se les decía que habían fallecido en Dachau y silenciaban los asesinatos. En 1943 se comenzó a construir en Dachau una cámara de gas propia. En esa edificación trabajaba de albañil un compañero mío. Por medio de él me enteré de que los sacerdotes polacos decidieron bajar el rendimiento retrasando su construcción y de esta manera sabotearon conscientemente el trabajo. Gracias a esto no se terminó la cámara de gas hasta finalizar la guerra, por lo que nunca llegó a funcionar. En la enfermería había diferentes lugares para experimentos médicos, como la malaria. Contaban de sobra con material humano para investigar y seleccionaban sobre todo a polacos, incluidos los sacerdotes. Su exterminio formaba parte del programa del partido nazi. Se quería reducir al pueblo polaco a un pueblo de esclavos al servicio del futuro del gran imperio alemán. Experimentos médicos. La dependencia secreta destinada a los experimentos humanos se encontraba junto a la enfermería y estaba bajo el mando del ejército del aire. Tuve la ocasión de ver lo que allí sucedía. Fue una situación extremadamente arriesgada. De una manera totalmente arbitraria me escogieron junto a un grupo de presos y me trasladaron a ese lugar desconocido para nosotros. Al principio, no salíamos de nuestro asombro, nos trataban con un cuidado exquisito. Vimos alimentos que hacía años que no habíamos visto y menos en esas cantidades tan abundantes de leche, huevos, mantequilla y carne. Tampoco nos hacían trabajar. Solo en una ocasión tuve que descargar del camión uniformes del ejército del aire y chalecos salvavidas. Lógicamente ese trato no nos proporcionaba mucha alegría. Sabíamos que allí nada se nos iba a regalar. El capo, un estudiante checo, se interesó por mí y me preguntó por la profesión y la nacionalidad, pero él no podía responder a mis preguntas, quería saber lo que estaba pasando. El estudiante informó al oficial que entró a la estación de control que allí se encontraba un sacerdote. El oficial me preguntó por mi profesión y la razón por la que estaba allí cautivo y le dijo al capo, ni hablar, que se largue. Aquello fue mi salvación. Un capo yugoslavo que limpiaba me dijo a la salida con un alemán entrecortado, dele las gracias a la Virgen María de que puede salir de aquí, y me susurró al oído, no se apene por la comida, alégrese de que salga de aquí. Desgraciadamente nunca más he vuelto a ver a ese joven checo, que me salvó la vida, pero jamás me podré olvidar de él. Luego me enteré que la comida era para transformar las piltrafas humanas en personas normales y poder realizar con ellos dos tipos de experimentos. Uno, te encerraban en una caja de la que sacaban lentamente el aire para comprobar cuánto tiempo permanece un ser humano con vida con el aire viciado. 2. Te ponían el uniforme de aviación con el chaleco salvavidas, te tiraban a una piscina con el agua helada y tenías que nadar hasta perder el conocimiento y morir congelado. Yo vi esa piscina, su dimensiones eran de 8 metros cuadrados y 2,5 metros de profundidad. Este experimento contemplaba la recuperación del preso, que tuviera o no éxito, solo tenía un interés científico. 1942 fue la peor de las pesadillas. No solo nos iban denegando todas las mejoras que habíamos conseguido gracias a la ayuda de la Iglesia, sino que también la comida era cada vez peor y las cantidades eran cada vez más escasas. Se multiplicaban los insultos, sobre todo a los sacerdotes polacos, y fue el año en que comenzaron a asesinar masivamente. Fue el año en el que hubo el mayor número de víctimas entre nosotros. Bernhard Wensch y Karl Leisner. Los transportes a Hartheim se sucedían un día tras otro sin parar. Llegaba el comisionado de la jefatura policial con su lista en la mano y leía en
voz alta el nombre de los que tenían que subir como animales al camión. Era terrible. Los candidatos a la muerte podían encarar con fortaleza su destino, porque el padre Koning SJ los había preparado con ejercicios espirituales para afrontar su paso por las cámaras de gas. Jamás podré olvidar, 3 días antes de mi liberación, cuando llamaron a fila al sacerdote Johannes Ech, redactor jefe del periódico Luxemburger Bord. Se despidió de mí con estas palabras: nos vamos al cielo. Los días que pasé allí, esperando a que me llamaran para mi ejecución en las cámaras de gas, fueron los días más duros que viví en el campo de concentración. En esas semanas me encontré con 2 personas que para mí fueron 2 mensajeros de Dios, Dr. Bernhard Werns y Karl Leisner. Tengo especialmente presente al Dr. Bernhard Werns de Dresden, porque cuando me llevaron al barracón de los inválidos, no solo me llevó a escondidas la comunión en una cajetilla de tabaco, sino que cuando se enteró de que me iban a llevar a las cámaras de gas, vino protegido por la oscuridad de la noche al barracón y me regaló lo más valioso que tenía, su ración de pan. La que tenía para todo el día, 4 rodajas. En realidad yo no debía haber aceptado ese trozo de pan, porque él sufría una terrible diarrea y era lo único que podía comer. Su acción fue irracional. Me regaló, muriendo, su pan. Me habló de los jóvenes de Emaús que reconocieron al Señor al partir el pan. Él me regaló su pan igual que Jesucristo. En la última cena, cuando partió el pan como señal de ofrenda. Pocos días después murió de hambre en la enfermería. Nunca podré olvidar su acto de amor. Al día siguiente de pasarme el pan, no pudo volver más, porque se encontraba muy débil y por medio de Karl Leisner me mandó escondida en una cajetilla la comunión, el verdadero pan de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de los seleccionados que se encontraban allí para encontrarse con la muerte podía sospechar que me estaban pasando la comunión a través de la alambrada. En 1943 cambió por completo el trato de las SS. Hasta entonces se había impuesto la idea de reeducación del prisionero por medio del terror y las torturas, donde algunos sádicos de las SS no conocían límites y nos repetían que éramos seres sin dignidad, sin valor, sin derechos. Este año llegó el gran cambio y los campos de concentración se transformaron en campos de trabajo. La nueva consigna era: todas las fuerzas de trabajo son para la victoria final. Ese año pudimos recibir paquetes del exterior. Para la inmensa mayoría de nosotros eso suponía nuestra supervivencia. Se comentaba que este cambio de mejorar en el trato con los presos fue fruto de las presiones ejercidas por los aliados. Sin embargo, yo creo que es más acertado relacionar este cambio con el empeoramiento de las condiciones de la guerra. Ahora no se trataba de aniquilarnos por medio de un atroz y cruel trabajo forzoso. La situación había cambiado y ahora nos necesitaban con urgencia como refuerzo en la producción armamentística. Los extranjeros recibían paquetes de la Cruz Roja y nosotros, los alemanes, podíamos recibir sin restricciones paquetes enviados por nuestros familiares. Con total seguridad el 80% de los sacerdotes hubieran muerto sin esta ayuda entre 1943 y 1945. Además podíamos ya recibir libros, incluso instrumentos de música. Y, sobre todo, medicamentos para los enfermos. Mi hermana fue a visitarme, pero se lo negaron. Ella insistía todos los días, hasta que le dijeron que hablara con el señor Larriz. Con él se dirigió a la jefatura de la policía y pudimos hablar unos momentos en presencia de ese señor. Mi hermana se sintió contenta de haber podido hablar conmigo, tranquilizando a mi familia, especialmente a mis padres. Llevaba en el campo de concentración 1 año y medio cuando mi hermano Joseph, soldado del Ejército del Aire, intentó visitarme en la primavera de 1942. Fue allí con la esperanza de conseguir un permiso para verme, pero lo rechazaron. Por mis cartas mi hermano sabía que yo trabajaba al aire libre. Así que dio un rodeo al campo de internamiento hasta llegar a la plantación de las SS. Allí se escondió detrás de un arbusto para que no lo descubrieran desde los torreones de vigilancia, hasta lograr hablar con un prisionero y preguntarle
sobre mí. Del 80% al 90% de los sacerdotes que estaban allí eran extranjeros y de hecho apenas sabían alemán, pero por suerte, el prisionero al que se dirigió mi hermano era alemán, y además un amigo, y enseguida le pudo informar. Para llegar hasta el final de la plantación en la que estaba mi hermano, cogí una carretilla y con disimulo pude alejarme del grupo de trabajo hasta encontrarme de frente con mi hermano. Me preguntó, ¿cómo te va? ¿Qué le podía responder? Tenía el miedo metido en el cuerpo. Miré a mi izquierda y a mi derecha para asegurarme de que no me podía ver el guardia y le respondí. Vuelve mañana por la mañana a las 10. Al día siguiente nos volvimos a ver y le lancé por encima de la alambrada una carta atada a una piedra para mi hermana, en la que le puse 3 cosas. Primero, que por ahora no estaba en peligro de muerte pero que eso podía cambiar en cualquier momento. Segundo, que tan pronto me encontrase en peligro de muerte escribiría una carta a la familia con la contraseña, ha celebrado Hedwig y a su boda. Eso pasaría fácilmente el control de la censura. Y tercero, si llegase ese momento, le pedía a mi hermana que hiciese lo siguiente. Que me enviase un traje, dinero, papeles falsificados, unos alicates y si era posible, que dejara una bicicleta junto a la valla de la plantación. Con la idea de cavar un boquete por debajo de la valla con los alicates y oculto tras los arbustos, cambiarme de ropa y huir. Unos meses más tarde sufrí un desvanecimiento durante el recuento en la explanada y me trasladaron a la enfermería. Como no encontraron la causa de este desmayo, el diagnóstico fue debilitamiento físico, y precisamente esto fue mi ruina. En ese preciso momento un médico de las SS estaba haciendo una selección de los candidatos a la muerte. Cuando leyó mi diagnóstico me incluyó en esa lista en la que figuraban los incapacitados para trabajar. Al principio albergué la esperanza de que pudiera disponer de algún tiempo en la enfermería para recuperarme del duro trabajo. Sin embargo, me trasladaban al barracón de los inválidos por considerarme una persona sin derecho a la vida a la espera de ser transportado a la cámara de gas. El día siguiente era domingo, un día dedicado a la correspondencia, y yo me dispuse de inmediato a escribir una carta a mi familia con la contraseña acordada. La carta pasó sin sospecha por la censura. Mi familia se preocupó mucho y temieron por mi vida. A eso hay que sumarle que unos días más tarde un sacerdote, compañero mío de la infancia en la escuela, también preso en Dachau, le escribió a sus padres, que vivían cerca de mi pueblo natal, una carta diciendo que Man, mi sobrenombre, tocaba a su fin. Todos andaban sin saber qué hacer y paralizados por la noticia. Con una excepción. Esa excepción era Ana, mi hermana gemela. No existía ningún precedente en que un preso saliera con vida del barracón de inválidos. En mi caso sí sucedió. Eso fue posible gracias a Dios y a mi hermana Ana. En esta situación, aparentemente un callejón sin salida, tampoco se quedó con los brazos cruzados. Con una convicción inquebrantable creía posible una liberación. Lo arriesgó todo y lo ganó todo. Salvado de la muerte. Cuando mi hermana recibió de Dachau la mala noticia en julio de 1942, y después de hablar con el padre del preso compañero Cotter, supo que solo una rápida actuación salvaría mi vida. Pero ¿qué hacer? Lo primero, ir a Dachau. Ella consideraba mi plan para huir poco viable, pero no quería decepcionar a su hermano, que se encontraba en peligro. Consiguió todas las cosas y con una amiga viajó a Dachau. Lo importante era pasar desapercibida, dar con el sitio que mi hermano le indicó, junto a la valla de la plantación, y poder hablar conmigo. Pero no se estaban dando las condiciones que yo había previsto cuando planifiqué mi huida. Ahora era un incapacitado para el trabajo y eso significaba que no iba a salir con el comando a la plantación. Fueron los presos en la plantación los que le comunicaron a mi hermana que iba a ser gaseado. Los sacerdotes Bernhard Wenz y J. Rodge se acercaron, protegidos en la oscuridad de la noche, a la alambrada que rodeaba el barracón de los inválidos y me comentaron emocionados: «Oye, tu hermana ha estado hoy en la plantación. ¿Qué hacemos? La necesidad agudiza el ingenio, así que les dije que uno de vosotros no
Salga mañana o pasado mañana con el comando de la plantación y se quede en el campo. Allí me retenían sin ser un inválido, me encargaron de llevar la comida, es decir, que podía salir del barracón y unirme al comando que marchaba a la plantación, pero cada comando de trabajo se recontaba cada vez que salía y entraba. Por eso uno se tenía que quedar ocupando mi lugar para que salieran las cuentas. Pero no encontré a ese uno para que se pusiera en mi lugar, ponías tu vida en juego si te quedabas ilegalmente en el campo de concentración para ayudar a un prisionero en su huida. A la noche siguiente vino de nuevo Rodge para decirme, oye, tal como has planificado, la huida resulta imposible. Justo enfrente de donde tenías pensado cortar la alambrada han instalado hoy una batería antiaérea. Los soldados que trabajan allí para montar aquello te verán enseguida si te escapas por allí. Este aviso era una señal de Dios para desistir de esta escapada temeraria en la que, además de ponerme en peligro yo, pondría en peligro a muchos otros. Ya no me restaba más que enviarle un saludo a mi hermana para despedirme de ella. Es la primera y única vez en que me invadió un sentimiento de derrota y la convicción de morir como otros tantos compañeros, entregando mi vida como ofrenda. A esta conclusión llegué sin contar con mi hermana, ella contaba con Dios. En el viaje de vuelta en tren, de Dachau a Münster, mi hermana no cesaba de darle vueltas al tema. Tenía que haber alguna manera de salvar mi vida. De repente se le iluminó la cara. Le vino a la mente la palabra que estaba buscando. Se trataba de la Rich, el oficial alemán. Casi se había olvidado de este hombre, pero recordó cómo le había ayudado en otra ocasión, aunque fuera de mala gana. Estaba segura de que era la única posibilidad que tenía para salvar a su hermano. Para mi hermana aún hoy es un misterio cómo consiguió convencer a nuestro padre para que le acompañara al día siguiente a Leipzig. Mi padre era una persona tímida y muy racional. Según todos los cálculos humanos, ese viaje no podía terminar más que con el mismo resultado que el viaje a Dachau, es decir, que no valdría para nada. Y así lo iba indicando el transcurrir de los acontecimientos. Mi padre y mi hermana se encontraron con la Rich, muy malhumorado y que inmediatamente recordó a mi hermana. De forma brusca les gritó a la cara. Se podrían haber ahorrado el viaje a Leipzig, yo ya no tengo nada que ver con este asunto, ahora está en manos de la Oficina de Seguridad en Berlín. Con esto, se daba por terminada la conversación. Les indicó con claridad que abandonaran el despacho, pero mi hermana no lo hizo. Una voz interior se lo impedía. Ella sabía que aún no había terminado ese encuentro. Quería deshacerse la Rich de estos incómodos visitantes. Quería echarles una mano aunque pareciera inverosímil. O quizás lo que era más probable, quería gastarle una broma pesada a su colega de la Gestapo en Berlín y enviarle a esta gente tan pesada e insoportable. No lo podemos saber, pero en cualquier caso dijo, el responsable de esto ahora es el doctor Bernsdorf, en Berlín, y de paso dejó caer la dirección como el que no quiere la cosa, en alguna parte de Berlín o Oranienburg. Además, para atemorizarla le soltó en tono burlesco y amenazante, sepa usted, señorita, que en Münster nuestra gente la está vigilando. En cualquier caso, esta información no cogió de sorpresa a mi hermana, lo suponía ya desde hacía tiempo. Los dos fueron a Berlín y cuando estuvieron delante de la casa en Oranienburg, no salieron de su asombro. El edificio no se diferenciaba en nada del resto de las casas de alquiler del barrio. En la placa el nombre del doctor Bernsdorf aparecía como uno de tantos del vecindario. Con mucha precaución y cuidado entraron en conversación con algunos vecinos de la casa y descubrieron que ninguno de ellos tenía ni la más mínima idea de quién se trataba. Detrás del nombre Dr. Bernsdorf se escondía una ramificación del Tribunal Superior de Seguridad del Reich. A Bernsdorf le sorprendió la visita. Su comportamiento fue exquisito, correcto y respetuoso. Sin ningún rodeo, reconoció que en Berlín él era la máxima autoridad responsable de sacerdotes internados en el campo de concentración de Dachau. Incluso les llevó a un gran salón en donde se archivaban todas las actas y se las enseñó, con una leve sonrisa, haciendo
ostentación de su poder, les aseguró que la preocupación por su hijo y hermano estaba infundada y no tenía ningún sentido. Ana no estaba contenta y le preguntó, ¿es usted consciente, señor doctor Bernsdorf, que todo Münster conoce el secreto a voces de que en Dachau mueren también los sacerdotes gaseados? Esto fue un atrevimiento, un tiro incierto que dio en la diana. Por un lado, nadie podía enterarse de lo que estaba sucediendo en Dachau, es decir, los transportes organizados con destino a las cámaras de gas. Y por otro lado había que tener en cuenta que en aquel tiempo todo el mundo hablaba de las famosas homilías del obispo Clemens August Graf von Galen, actualmente beato, denunciando los asesinatos, es decir, las muertes en las cámaras de gas de miles de inocentes. Los dirigentes nazis intentaban ocultar celosamente a la población todo lo que estaba sucediendo, maquillando y evitando en lo posible todo aquello que se pudiera interpretar como un ataque a la Iglesia, intentando que no llegara, especialmente a los soldados que luchaban en el frente. Ahora el doctor Bernsdorf, que antes parecía tan seguro de sí mismo, se puso visiblemente nervioso y se mostraba muy intranquilo. Mi hermana se dio cuenta que, llevando esta situación al límite, había cosechado un triunfo. Todos los refinamientos tácticos del doctor Bernsdorf ahora no le valían de nada. Puede jurar, y perjurar cuantas veces quiera, le martilleaban de forma incesante aquellas palabras. En Münster y toda su región se dice, todas las personas creen, se comenta por todos que en Dachau finalmente se rindió. Fue a una habitación adjunta y habló con un oficial. Ambos volvieron y uno dijo, confíe usted, que a su hermano no le va a pasar nada. Ahora venía el paso decisivo y Anna Seipers volvió a la carga. Sí. Eso lo puede decir cualquiera. No abandonamos esta habitación hasta tener la completa seguridad de que mi hermano está fuera de peligro. Los hombres de las SS se cruzaron la mirada. Uno de ellos volvió a la habitación y descolgó el teléfono, de manera que mi hermana podía escuchar la conversación. Tras la llamada a la oficina administrativa de Dachau volvió a la habitación donde nos encontrábamos y nos comunicó, dentro de 3 días recibirá una carta de su hermano diciendo que se encuentra bien. Por fin mi hermana se dio por satisfecha con la respuesta. Ella y su padre volvieron a Uttrup, su pueblo. Efectivamente, en pocos días llegó la deseada carta desde Dachau con la buena noticia de que Hermann se encontraba bien. ¿Qué fue lo que sucedió? La noche del 13 de agosto de 1942, exactamente. El mismo día en que se mantuvo la conversación en Berlín, llegó un mensaje enviado por orden de la administración del campo y abrió de un golpe la puerta del barracón de los inválidos gritando, todos los sacerdotes alemanes fuera de aquí. Solo 4 pudimos abandonar ese barracón, los demás sacerdotes ya habían sido asesinados. Era la primera vez que esto sucedía. No había precedentes de volver de aquel lugar con vida. Esto hizo perder el miedo a entrar en este barracón. Muchos hasta entonces no se atrevían a decir que se encontraban enfermos. Preferían acudir al trabajo con fiebres muy altas para evitar el peligro de ser seleccionados y enviados a las cámaras de gas. La alegría fue aún mayor cuando esta orden se hizo extensible también a los sacerdotes no alemanes. A partir de entonces los curas en Dachau escaparon de la maquinaria asesina del barracón de los inválidos. Hasta esa fecha, 13 de agosto de 1942, habían sido gaseados un total de 336 sacerdotes. Se pueden calcular los sacerdotes que hasta finales de 1944 hubieran muerto si no se hubiera producido la valiente intervención con la actitud y valor inquebrantable de mi hermana en la oficina de la Gestapo de Berlín. Salvando a su hermano, salvó a todos los demás. Esto llegó a los oídos de Heinrich Bienken, siendo obispo primero de Meissen y luego obispo mío. Quedó profundamente maravillado, porque por entonces él fue el portavoz de la Conferencia Episcopal Alemana durante el 3. Reich. Me dijo personalmente, tiene usted una hermana muy valiente, en mi vida me he encontrado con una joven así a propuesta de Glockenbus, anterior párroco de Wolver y que también fue prisionero de la Gestapo durante el nazismo, se le concedió a mi hermana en
Roma en 1987 la condecoración de la Orden Pro Ecclesia et Pontifice y en noviembre de 2002, junto a su hermano, la Cruz Federal del Mérito. Últimos días. La guerra llegaba a su fin y nosotros comenzamos a pensar sobre nuestro futuro y el de la Iglesia. Presentíamos el sufrimiento y la angustia que iba a irrumpir en nuestro pueblo tras perder la guerra. Muchos prisioneros de los campos de concentración de las naciones cercanas, también sacerdotes, rechazaban y sentían un profundo desprecio por Alemania sin querer darle una nueva oportunidad para el futuro. A Polonia también se le negó el futuro con la implantación del régimen comunista tras liberarlos del nazismo. Algunos sacerdotes polacos amigos se exiliaron a Francia y ejercieron allí su ministerio durante 20 años. Me aconsejaron irme a Francia, pues allí, según ellos, todo sería más fácil y no en un país vencido y derrotado como Alemania. Con firmeza decliné esta invitación. Yo quería servir a mi pueblo que ahora debía sufrir su penitencia por su iniquidad del pasado. El desenlace en Dachau fue cruel. A partir de enero de 1945 el campo se desbordó con presos, llegando a extremos insoportables. Además se desató una plaga de tifus. De todas partes llegaban deportaciones procedentes de otros campos. Estas evacuaciones obedecían al cerco cada vez mayor de los aliados, que avanzaban tanto por la frontera del este como del oeste. El último territorio que se perdió fue el sur de Alemania. Todas las evacuaciones tenían por destino Dachau. Se llegó a un extremo insoportable de inhumanidad. Teníamos que pasar por encima de cadáveres y moribundos para entrar al barracón. En los barracones ya no quedaba sitio, todo estaba atestado de personas. Muchos de ellos llegaron en camiones al descubierto, de manera que muchos murieron congelados de frío o de hambre durante el trayecto. A Karl Schimdt, salesiano, le ordenaron ayudar a descargar los camiones. Cuando volvió al barracón tenía la cara desencajada de espanto. Algunos habían comido trozos de cadáveres de sus propios compañeros. Huida a la libertad. En 1945 se convirtió aquella muchedumbre en algo insoportable. En esa misma medida crecía en nosotros la esperanza de recuperar nuestra libertad. En cuanto Himmler dio la orden de que ningún prisionero debía caer con vida en manos de los aliados, comencé seriamente a calcular las posibilidades que tenía para huir. El mayor problema lo presentaba el uniforme de prisionero. Las fábricas habían sido bombardeadas y hacía ya tiempo que los uniformes escaseaban. Eso significó que a partir de 1944 todos los comandos de trabajo dentro del campo iban vestidos de civiles. En la sastrería cortaban 4 agujeros en la espalda y se sobrecosía una gran X de tela. A un fugitivo se le reconocería por los 4 agujeros o por la X en la espalda. Los pantalones los rompían por la izquierda y por la derecha y se volvían a coser con unas tiras. La gorra tenía que estar marcada con una raya de pintura roja. A cambio de comida organicé un traje que no estuviera aún marcado por la sastrería ni con la X ni con las tiras en los pantalones. Yo mismo cosí las tiras y señalé en rojo la gorra. Al atardecer vimos cómo a los presos ilustres se los llevaban en autobuses para iniciar la marcha de la muerte. Entre esos presos ilustres se encontraban el párroco Niemöller, el general Halder, el primer ministro francés Léon Blum, el antiguo jefe de gobierno austríaco Susny, con su esposa e hijos, Neuhausler, el obispo auxiliar de München y el obispo Gabriel Piguet de Francia. El 26 de abril de 1945 madrugamos para estar listos en el recuento antes de la evacuación. No nos pusimos en marcha hasta las 22:12 de la noche. En total éramos 7.000 presos, agrupados de 100 en 100, entre los que también se encontraban los sacerdotes. Cada grupo de 100 iba custodiado por 2 hombres de las SS y un perro. Mi plan era escaparme en la primera ocasión, pero había luna llena y no veía llegar el momento. La caminata pasaba por Gauting y Planegg en dirección Starnberg. Todo hacía suponer que nos dirigíamos hacia los Alpes, pero nadie sabía nada. Se nos ordenó construir allí una fortaleza para la defensa de las SS. Sería el último bastión de Alemania. La mayoría llevaban zuecos y no podían caminar.
más por su extrema debilidad y agotamiento, así que se les sacaba de la fila y les pegaban un tiro. Cuando la marcha atravesaba los pueblos, sus habitantes abrían los ojos horrorizados ante el espectáculo dantesco del que eran testigos. Muchos de ellos querían acercarse a darnos un poco de pan y agua, pero los SS lo impedían y en más de una ocasión les tiraban de un manotazo el cuenco con agua al suelo. La marcha solo se hacía de noche para que no fuéramos demasiado visibles y durante el día se descansaba. En uno de esos descansos tomé la decisión de acometer mi huida. Pensé que aquellos guardias que nos vigilaban estarían tan cansados como nosotros. Por la tarde, el oficial de las SS realizó el control rutinario y pasó revista. El guardia más cercano a mí se acomodó y se recostó en el tronco de un árbol a descansar. Entonces me puse en acción, fui avanzando con mucha cautela de árbol en árbol hasta pasar los controles. Tuve suerte y no me vieron. Eché a correr y protegido tras un arbusto arranqué las tiras de tela que tenía cosidas en la espalda de la chaqueta y de la gorra. El lugar de descanso era en un bosque de haya en el que había mucha visibilidad. Intenté alcanzar una zona de abetos para esconderme. Eché por un caminito que iba paralelo a la carretera. En ese preciso momento pasó un guardia muy cerca de mí. Afortunadamente reaccioné con rapidez, me tiré al suelo detrás de un árbol y, aunque pasó a 10 metros, no me vio. En ese mismo instante otro guardia me vio de lejos y gritó, ¡alto! Y pegó 2 tiros. No podía seguir en aquel escondite y salí corriendo. Si me hubiera descuidado con los nervios, hubiera adelantado al guardia que acababa de pasar por mi lado. Pero reaccioné rápido y cambié de rumbo. Introduciéndome en el bosque con dirección a Burn. Busqué un escondite detrás de un arbusto y lleno de angustia esperé a que comenzara la persecución con los perros que iban a soltar. Después me contarían los compañeros su preocupación por mí tras escuchar los disparos y la orden del guardia, guía de perros, adelante. Esta orden pasaba de guardia a guardia, guía de perros, adelante. Cuando esta orden llegó al guardia que tenía el perro, este estaba profundamente dormido junto al animal. Se despertó de mala gana, soltando improperios por aquella boca. Pasado un tiempo me atreví a avanzar un poco más. Pensé que si me comportaba con normalidad y caminaba simplemente por la carretera llamaría menos la atención y así lo hice. Pero me encontraba con un gran peligro, y es que no llevaba papeles. Un hombre de mi edad debía estar o bien en el frente, combatiendo o en la fábrica de armamento. Pasé por delante de un molino junto a un merendero. Allí, formando un corrillo había 5 hombres de las SS. Sumidos en su conversación, ya no me quedaba tiempo para echarme a un lado y esconderme en el bosque, y de haberlo hecho hubiera llamado mucho la atención. Con el corazón en un puño pasé por delante de ellos y no salí de mí asombro al ver que no me echaron cuentas. Después me contaron que un grupo de la resistencia había tomado la emisora militar y emitían ininterrumpidamente por toda la región el siguiente mensaje: entregad las armas, los americanos están a la entrada de Múnich, el imperio nazi ha caído. Por la noche, cuando ya me encontraba fuera de peligro, aunque la guerra aún no hubiera terminado, yo mismo pude escuchar la emisora Acción para la liberación de Baviera. Los hombres de las SS tenían ahora otras preocupaciones más importantes que controlar a un joven sospechoso. Completamente agotado y al límite de mis fuerzas llegué hasta Starnberg. Aquello estaba abarrotado de presos huidos. Lo único que quería era beber agua. Dios me puso en el camino a un joven lituano, estudiante de teología, que, con mucha cautela y en un alemán entrecortado, me contó que huía de los rusos. Finalmente me gané su confianza y me llevó hasta el doctor Natterer, presidente de la Asociación Bávara del Clero. Cuando me presenté ante él exclamó: ¿cómo? Usted es sacerdote. Tiene toda la pinta de haber escapado de la prisión. Me pude quedar con él. Me escondió hasta la llegada de los americanos, que ya habían liberado el campo de concentración de Dachau. Mi plan era llegar a Starnberg y desde allí a Aschering, donde un amigo de mi juventud hizo posible que recibiera paquetes con alimentos en Dachau, en los últimos días de la guerra. Estaba en el ejército como médico y ordenó a los
Soldados envíos en un tiempo que ya apenas nos llegaban paquetes. Este amigo de Octuper se fue después de misionero a Brasil, se llamaba August Borger. Allí en aquel pueblo quería recibir a los americanos, pero el doctor Natterer me lo desaconsejó. En ese pueblecito pequeño se conoce todo el mundo. Sin embargo, Starnberg está lleno de presos huidos y evacuados. Ahí no llamaría usted la atención. A las 2 horas de haber huido, los nervios y la preocupación por mis compañeros iba en aumento. Pensé en el grupo de los 100 compañeros que iban a pasar por Starnberg hacia el sur. ¿Me puede conseguir algo de comida y, sobre todo, agua o limonada para dar a los sacerdotes? El doctor Natterer exclamó, acaba de salir del infierno y quiere volver a poner su vida en peligro. Le volví a contestar, usted no se puede imaginar en las condiciones en las que se encuentran y no sabemos cuánto tiempo más pueden resistir. Me ayudó a vestirme como un paisano anciano, con unas gafas y un sombrero. Me puse en la parte norte de la carretera de Starnberg a esperar a que llegara la marcha de los presos. Durante una hora desfiló delante de mí una centena de hombres, tambaleándose uno detrás de otro, hasta que llegaron los sacerdotes. Uno de ellos me reconoció y exclamó, Seipers. Tras ofrecerle lo que llevaba, me retiré inmediatamente para no llamar la atención de los dos guardias. Abatidos, siguieron su marcha hacia un destino incierto, mientras yo me alejaba ya en libertad. Su calvario solo se prolongó hasta llegar al pueblo cercano de Wolfratshausen, donde un joven jesuita los liberó con una estratagema. En 1943. Este joven jesuita fue expulsado del ejército a raíz de un decreto promulgado por Himmler, pero por su valentía le habían permitido conservar el uniforme de oficial. A este joven le había llegado la noticia de que iba a pasar una caravana de sacerdotes. Se puso el uniforme y con un pequeño camión fue a un almacén de alimentos, cargó pan y conservas de carne y lo llevó al campamento. Protegido por la oscuridad, subió con mucha rapidez algunos sacerdotes de los que peor se encontraban y los trasladó a la parroquia de Wolfratshausen. Esa maniobra la repitió una segunda vez sin ser visto por los guardias. El resto del convoy fue liberado al día siguiente por el ejército americano. Al echar la vista atrás en esta dura experiencia, después de 50 años, me invade aún hoy un gran asombro. Al menos en 6 ocasiones estuvo mi vida directísimamente expuesta a la muerte, cuando me ingresaron en el campo de concentración, en el comando de castigo, en el barracón de los inválidos, en la estación experimental del ejército de aire, con el brote de fiebre paratifoidea, la epidemia de tifus y cuando huí en la marcha de la muerte. Una vez que sobreviví, descubrí cómo Dios estuvo presente aún más en estos momentos de mi vida. Pero eso se va descubriendo con el paso del tiempo. Uno atraviesa todos esos momentos como adormecido, experimenta cada momento sin tener una visión global de lo que acontece, hasta que descubres que todo adquiere sentido en plenitud. Todas aquellas personas que se llevó la muerte se fueron de este mundo con sus deberes hechos, porque nosotros, a los que nos rondó de cerca la muerte, y nos pudimos librar de ella, debemos acoger cada nuevo día esa vida y merecida que nos ha sido regalada, vivirla siempre renovada, como entrega y tarea, con un profundo agradecimiento a aquel que venció la muerte y es Señor y Dios de la vida. Los americanos nos facilitaron el pasaporte y demás papeles, pero no nos llevaron a nuestra casa como habíamos esperado y deseado. Tras esperar en vano durante 4 semanas perdí la paciencia. Personas muy serviciales me prestaron una bicicleta y, junto a un amigo del campo de concentración, nos pusimos en camino y recorrimos los 800 kilómetros hasta llegar a mi ciudad natal, Ottrup. Unos tramos los hacíamos en bicicleta y otros en trenes que transportaban carbón. Deseaba volver pronto para saber si mis padres y hermanos aún estaban con vida. Vimos los efectos de las bombas en las ciudades de Würzburg y Münster, que estaban destrozadas y calcinadas completamente. Quedamos profundamente aterrados ante este escenario de muerte y desolación. Durante el viaje, nuestra vida peligraba. Teníamos que tener cuidado para que unos polacos, ahora librados de los trabajos forzados, no nos robaran las bicicletas prestadas.
Para llegar pronto a casa eché por un atajo y de repente aparecieron 6 polacos en la cuneta y me cortaron el camino. Saludé amablemente en polaco, alabado sea Jesucristo, nuestro Señor, y con la bicicleta a toda velocidad pasé por medio del grupo. Todo fue tan rápido que no pudieron reaccionar y se quedaron perplejos. Cuando se corrió la noticia por el pueblo de la llegada del sacerdote Seipers del campo de concentración, se organizó una gran bienvenida. El párroco Reinhold echó enseguida las campanas al vuelo y al atardecer el coro de la iglesia se reunió delante de mi casa para halagarme con sus canciones. Pero lo más importante, sin duda, fue poder volver a ver mis padres después de 5 años y sobre todo a mi hermana gemela. Ella fue la que, en el momento de mayor peligro, salvó mi vida en el campo de concentración. El padre Hermann Seipers sufrió como tantos otros sacerdotes. Especialmente en el campo de concentración de Dachau, no solo el hambre y el frío del invierno, sino también el no poder celebrar la misa todos los días como hubiera deseado, ya que la misa era para los sacerdotes el mejor alimento espiritual que podían recibir para poder seguir adelante y soportar los indecibles sufrimientos que debieron soportar. Él soportó los sufrimientos del totalitarismo nazi y, después de la guerra, del totalitarismo comunista de Alemania Oriental. Pero nos señala también el totalitarismo del capitalismo, que solo piensa en la riqueza y que por el bienestar de unos pocos condena a la pobreza a muchos. El padre Seipers escribió, sin fe mi vida hubiera estado llena de amargura y resentimiento. Mi compromiso cristiano se ha tenido que curtir en los diferentes totalitarismos. Ahora el totalitarismo capitalista ha conseguido vaciar las iglesias. Se mete en el pensamiento como una serpiente invisible. Un sistema que produce tanta hambre en el mundo para el beneficio de unos pocos. No puede tolerar que los valores cristianos tengan fuerza en la sociedad. Los totalitarismos se van haciendo más brutales si no existe una sociedad organizada para evitarlo. Cuando la vida humana deja de ser sagrada, todo es posible. En el capitalismo, el poder se va haciendo señor sobre la vida y la muerte de los hombres. Se va aceptando la eutanasia, el aborto, el hambre en el mundo. Unos pocos se enriquecen a costa de la vida de los otros. Los cristianos seguimos siendo hoy un estorbo por la defensa de la dignidad de todo ser humano. El padre Seipers nos habla en su libro por propia experiencia y nos invita a vivir nuestra fe católica en plenitud, ayudando a los más pobres y necesitados para que vivan con esperanza, no solo en el más allá, donde Dios les recompensará por todos sus sufrimientos, sino también para que haya esperanza en el más acá y puedan vivir con dignidad de hijos de Dios, sin rebelarse contra Dios ni contra las estructuras sociales que los marginan como objetos sin valor. Por eso, vivamos para el más allá, pero ayudemos a los más necesitados en el más acá como hizo Jesús con los pobres, enfermos y desvalidos de su tiempo, dándoles amor, cariño y esperanza. Construyamos entre todos un mundo mejor, donde reine la paz, el amor y la justicia entre los hombres para gloria de Dios y bien de todos. Amén.